Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a hablar acerca de uno de mis temas favoritos de la historia peruana. Es uno de mis temas favoritos porque no se suele tocar mucho y no se suele profundizar mucho en este tema. En la escuela es muy limitada la información, casi nula. Se suele decir poco de este acontecimiento, que en sí es uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado. Estoy hablando sobre el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Fue un asesinato muy similar, una caída muy similar a la que tuvo John F. Kennedy en Estados Unidos, curiosamente 30 años después del asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. Ambos casos son muy similares, pero la diferencia está en que mientras en el caso de Sánchez Cerro ha pasado prácticamente desapercibido, en el caso de John F. Kennedy se han hecho toda clase de artículos acerca de este tema. Se ha hecho documentales, se ha hecho obras, se ha hecho incluso hasta películas y hay toda clase de teorías conspirativas acerca de quién pudo haber matado a John F. Kennedy. En el caso de Sánchez Cerro, pues tenemos que solamente se limita a aparecer en algunas páginas de libros de historia donde se dice que sí, exactamente, ¿no? Un militante aprista mató al presidente un 30 de abril de 1933 y que su nombre era Abelardo Mendoza Leiva. Pero de allí en más no se sabe más del tema. Tenemos, por ejemplo, de que a principios de los años 30 se vivió una, vamos a decir, crisis interna dentro del Perú. Se había puesto fin al oncenio de Leguía y había llegado al poder el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro después de haber derrocado al presidente Augusto B. Leguía. El gobierno de Sánchez Cerro fue un gobierno caracterizado por la crisis política que vivió el Perú durante esos años. Respecto a esto, tenemos que, por ejemplo, Sánchez Cerro en una primera instancia se vio obligado a renunciar para poder convocar elecciones libres, y en ese tiempo, en ese periodo, tenemos el llamado mes de los 5 presidentes, donde hasta incluso un cura fue presidente del Perú, el sacerdote Mariano Holguín, ¿no? Y también tenemos al mayor Gustavo Jiménez, ¿no? Que fue presidente del Perú por 5 días. Y otras cosas que han pasado ahí por la historia peruana, que también ese caso de los 5 presidentes, el mes de los 5 presidentes, pues ha pasado pues, también desapercibido del Perú, ¿no? De la historia peruana en este caso. El caso es que durante el gobierno de Sánchez Cerro logra ganar las elecciones en 1931 y ya con Sánchez Cerro como presidente va a comenzar el problema. El gobierno de Sánchez Cerro fue un gobierno conflictivo desde el primer día. Se van a dar muchas revueltas, revoluciones. El APRA se va a levantar en Trujillo. Se va a dar la llamada Revolución de Trujillo en 1932, donde militantes apristas van a levantarse en armas contra el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, lo que se conoce como el año de la barbarie y el aparecimiento del famoso búfalo aprista, ¿no? Una de las tantas historias que tiene esta etapa de la historia peruana, ¿no? Y también tenemos el caso de que el mayor Gustavo Jiménez, que había sido presidente del Perú, como vuelvo a repetir, 5 días, se rebela, ¿no? Contra el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, un mes antes de la muerte del presidente, y todo esto, ¿no? Y también se da un conflicto armado con Colombia en 1933 por el trapecio amazónico, un territorio que había cedido Leguía en el año 1922 mediante el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Con la Gran Colombia, con Colombia se cede pues lo que se conoce como el trapecio amazónico. A raíz de esto, el Perú va a entrar en una guerra con Colombia en el año 1933. Dicha guerra va a quedar cancelada porque el presidente va a ser asesinado en 1933, el 30 de abril, cuando estaba pasando una revista a un batallón militar en el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Como vuelvo a repetir, se conoce muy poco acerca de este tema, ¿no? Se sabe, ¿no? Que de Abelardo Mendoza Leiva se sabe muy poco acerca de él. Lo único que se sabe es que nació en Cerro de Pasco por 1914 y cosas así. Lo curioso es que se sabe que el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro recibió 4 impactos de bala, pero eran de armas distintas. Además, no se sabe si el
personaje en cuestión, Abelardo Mendoza Leiva, actuó solo o bajo la autorización de alguien. Entonces esto da para muchas hipótesis y especulaciones, ¿no? Porque no se sabe si el personaje en cuestión, Abelardo Mendoza Leiva, era un lobo solitario que actuaba solo o tenía la autorización de alguien o participó con alguien más en el atentado. Luis Miguel Sánchez Cerro, un mes antes incluso, había sobrevivido a un intento de asesinato, entonces la vida del presidente ya corría peligro. Con la muerte de Sánchez Cerro se ponía fin a su gobierno y va a ser reemplazado por el general Óscar R. Benavides, que entró al gobierno de forma irregular, vamos a decir, ya que la Constitución de 1933, que se había dado justo el mismo año en el que el presidente Sánchez Cerro iba a ser asesinado, decía claramente que ningún militar en actividad podía ejercer la presidencia del Perú. Al final, el conflicto con Colombia fue cancelado, ¿no? Se cancelaron todas las operaciones que se tenían preparadas para la guerra con Colombia y pues al final el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue reemplazado por Óscar R. Benavides, que toma el poder y ya con él continúa pues lo que se conoce como el tercer militarismo. Respecto al asesinato de Sánchez Cerro se sabe mucho, no se sabe muy poco en realidad. Tenemos por ejemplo de que el presidente de Colombia da un discurso por esos días, ¿no? Donde dice uno de los dos tiene que caer, o yo o Sánchez Cerro. No sé, una frase algo, vamos a decir, profética de lo que le pasó a Luis Miguel Sánchez Cerro, que vio caer de esa manera pues su régimen. Bueno, hasta aquí la explicación, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, chao.